Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos y todas. Hoy vamos a ver en este laboratorio lo que es la anatomía del sistema óseo. Vamos a empezar por el macizo facial y el cráneo, ¿verdad? Vamos a hablar de que el cráneo está conformado por varios huesos. Dentro de ellos se puede mencionar el hueso frontal, el hueso parietal y el hueso temporal. Además, contamos con otras estructuras como el hueso occipital en la parte posterior e inferior, el esfenoides que abarca de lado a lado en el cráneo y el etmoides que se inserta en la parte media. Si quitamos el cráneo, bueno, este segmento podemos ver lo que son suturas. Tenemos primero que nada la sutura coronal. La sutura coronal vamos a ubicarla entre los huesos frontales y parietales, la sagital hacia lo largo, hacia la sutura lambdoidea que separa el occipital del parietal. En el lateral tendríamos la sutura escamosa que en este modelo particularmente no se aprecia en su totalidad. Además, vamos a apreciar algunas estructuras que sobresalen de estos huesos. Por ejemplo, el frontal forma la parte superior de las órbitas, el temporal contiene estructuras que protegen el oído interno y el occipital conforma también la parte inferior del cráneo. Es importante también recordar que el hueso temporal contiene estructuras importantes como la apófisis mastoides, la apófisis estiloides que termina en punta y el conducto auditivo externo. Además, el hueso temporal forma parte de este arco que se observa, que es el arco cigomático, que está conformado por la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso cigomático. El hueso cigomático es este que apreciamos en esta porción que corresponde a parte del pómulo. Además del hueso cigomático, contamos acá con los huesos nasales y configuran junto con el frontal la estructura que nos hacía falta, que era la estructura frontonasal propiamente. Tenemos también lo que son los huesos maxilares superiores, el derecho y el izquierdo. En conjunto forman el maxilar superior y son los más grandes de la cara. Además de esto forman también la parte anterior del paladar duro, justamente acá donde estoy señalando. Detrás del maxilar, en el parte del paladar duro se encuentran los huesos palatinos, que son huesos en forma de L y configuran la parte posterior del paladar duro. Si observamos justamente por acá, se observa parte de lo que es el tabique nasal óseo, conformado en parte por la lámina perpendicular del etmoides en la parte más superior y la lámina del vómer en la parte inferior. Además, los huesos que se ven al costado, que son un poco más estilizados, son los cornetes nasales, que son principalmente componentes del sistema respiratorio, también llamados huesos turbinados. Continuando con estos huesos, tenemos los huesos lacrimales, que forman los huesos más pequeños de la cara, no los del cuerpo humano, porque esos son los del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo, propiamente dichos. Hay otras estructuras importantes como esta depresión que se ubica en el esfenoides, que es la silla turca que aloja la hipófisis, y el foramen o agujero magno del hueso occipital, lugar por donde se conecta el cerebro con el resto del sistema nervioso a nivel de la médula. También tenemos lo que es la mandíbula, que forma en conjunto el maxilar inferior y se articula con el hueso temporal, formando la articulación temporomandibular o ATM. Esto en cuanto a lo que son generalidades de la anatomía del cráneo. Ok, ahora vamos a ir bajando con un elemento de la cintura escapular que corresponde a probablemente la escápula. Este es un hueso real, solo que ha sido tratado y pintado en cuanto a las inserciones musculares se refiere. Vamos a empezar diciendo que, bueno, esos orificios son propios del tratamiento que se le hizo, no es que el hueso los tenga, y esta porción probablemente es lo que conocemos como el cuerpo de la escápula, que apreciamos en la parte anterior. Esa es la parte anterior del cuerpo de la escápula. En la parte anterior también tenemos una prominencia ósea importante, que es la apófisis coracoides, esta que estoy tocando en este momento, y atrás de la apófisis coracoides se encuentra el acromio. Como dijimos, en este espacio se aloja el músculo
escapular. Tenemos un borde primeramente medial o vertebral, el borde axilar y el borde superior, ¿verdad? Esto en cuanto a la parte anterior. Si vemos la parte posterior, vemos una gran prominencia que sobresale, que es la espina de la escápula, que conforma o divide la escápula en dos porciones. Primero vamos a ver la fosa supraespinosa y luego que aquí se aloja el músculo supraespinoso y por debajo la fosa infraespinosa que contiene el músculo infraespinoso. Vemos que la espina termina en una gran prominencia llamada acromion que se articula con la clavícula en la articulación acromio-clavicular. Vemos la cavidad glenoidea que recibe la cabeza redondeada del húmero en la articulación glenohumeral que conforma principalmente el hombro. ¿Okay? De igual forma vemos que también hay un borde axilar, un borde vertebral y el borde superior. Esto es básicamente lo que tenemos en cuanto a la escápula. De la clavícula no vamos a hablar mayor detalle, ¿verdad? La clavícula, dijimos, tenía dos extremos, un extremo external y un extremo acromial. Dijimos que el external era mucho más redondeado, como se aprecia acá, y que el extremo external era mucho más plano y un poco más achatado, ¿verdad? Que sería este de acá. Entonces, extremo external, que es el más redondeado. Este hueco es, porque aquí está un clavo, ¿verdad? No es porque tengamos un hueco ahí propiamente, y ese es el extremo external. Ahora seguimos con la parte del brazo y tomamos como primer hueso al húmero, probablemente ya de los huesos largos de la extremidad superior. El húmero tiene una cabeza bastante redondeada en su parte proximal y un cóndilo bastante particular en la parte distal. Tiene aquí su cabeza y su cuello. Aquí el cóndilo distal, que vamos a ver que se divide más adelante en dos porciones, lo que es la tróclea y el capítulo, y posteriormente tiene una fosa que es la fosa olecraneana. Como ven acá, aquí está el capítulo y la tróclea. En la parte proximal tiene su cabeza y su cuello y dos prominencias óseas bastante relevantes, que es el tubérculo menor, que es este, y el tubérculo mayor, que está acá. El menor se ubica en sentido anterior y el mayor en sentido lateral. Este es un húmero izquierdo. En medio de las dos tuberosidades se encuentra un surco, que es el surco intertubercular. Por la parte distal tiene un prominente cóndilo que se divide en dos, la tróclea, que se articula con el cúbito, y el capítulo, que se articula con el radio. En la parte anterior se notan también los epicóndilos en la cara medial y lateral. Lo curioso de esto es que en la parte posterior solo se logra visualizar una parte del cóndilo, que es la tróclea, y su fosa, que es la fosa olecraneana, que se articula con el olecranon del hueso, que les voy a mostrar a continuación, que es el cúbito. El cúbito tiene una escotadura, que vamos a ver a detalle, que es la escotadura troclear, y se articula básicamente en una articulación tipo tróclea con el húmero, ¿okay? De esta manera. De hecho, las estructuras óseas limitan un movimiento exagerado de esta articulación. Como ven, el olecranon, que es la punta del codo, llega a la fosa olecraneana y la tróclea del húmero se articula con la escotadura troclear propiamente. Ahora sí, este hueso es el cúbito. El cúbito tiene una razón particular importante, y es que es mucho más ancho en la parte proximal y más angosto en la parte distal. De hecho, se dice básicamente que es un hueso triangular. Tiene esa escotadura bastante lisa, que es la escotadura troclear, donde, como vimos, se articula con el húmero. Tiene una punta u olecranon y tiene una tuberosidad, que es la tuberosidad del cúbito. Como les digo, particularmente es un hueso que termina con una parte distal, con una cabeza en forma de disco y una apófisis en punta, que es la apófisis estiloides del cúbito. ¿Okay? Como vimos, es un hueso, curiosamente, que se suele decir en literatura que si le hacemos un corte transversal, podríamos ver la configuración triangular, como estamos apreciando en esta imagen. Aquí no se aprecia tanto por la cabeza en disco, pero si hiciéramos un corte justamente acá, veríamos una disposición triangular. El otro hueso
que podemos tomar relevancia en el antebrazo, que este ya es un hueso del antebrazo, es el radio, ¿verdad? Con el radio vamos a ver unas particularidades importantes, como que la parte que se articula con el cúbito es esta cabeza en forma de disco. Probablemente, como lo vamos a ver acá, se articula justamente ahí con el capítulo, ¿verdad? El radio se articula con el capítulo. Tiene esta gran tuberosidad, que es la tuberosidad del radio, y al contrario que el cúbito, más bien es más angosto en la parte proximal y se ensancha en la parte distal. En la parte distal vamos a ver el cóndilo articular. Esta porción del radio se articula con 3 huesos del carpo, llámese el escafoides, el semilunar y el piramidal. Justamente acá en esta porción se articula con esos huesos, y también tiene una apófisis en punta que se llama la apófisis estiloides del radio. En cuanto a la mano, bueno, no hay un modelo, entonces vamos a verlo con esta aplicación. La mano está conformada primero en la muñeca por los huesos del carpo, que son 8, y se disponen en 2 hileras, una proximal y una distal. Los de la hilera proximal son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que forman la mnemotecnia de SPP, lo que es escafoides, semilunar, piramidal y encima del piramidal el pisiforme. En la hilera distal se encuentran otros 4 huesos: el trapecio, trapezoide, grande y el que tiene este ganchito, que es el ganchoso. Después de los huesos del carpo tenemos los huesos metacarpianos, que son 5. Se enumeran desde el pulgar o el dedo gordo como 1, 2, 3, 4 y 5. El primer dedo de la mano tiene 2 falanges distales, la proximal y la distal, mientras que los dedos restantes de 2 al 4 tienen 3 falanges. Como se ve acá, tienen falange proximal, medial y distal, proximal, medial, distal, proximal, medial y distal. Bueno, gente, eso era lo que correspondía a la anatomía de la cabeza y el miembro superior en lo que es el sistema óseo. Nos vemos y nunca se cansen de aprender.